Hola, como cada domingo ustedes y yo nos reunimos una vez más a ahondar dentro de las escrituras en un tema que nos parece interesante. Hoy vamos a ver un tema, la travesía espiritual de un creyente. Ese tema lo vamos nosotros a ver desde la perspectiva del libro de Jonás capítulo 1. Y en ese orden de ideas vamos a empezar a desarrollar el tema. Cuando nosotros nos vamos al libro de Jonás, vemos un nombre que se le dio o se le ordenó. Miguel, bienvenido, Jamie. Nosotros vemos un hombre que es profeta, se le da una comisión y en esa misión se le ordena llevar un mensaje. ¿Un mensaje de qué? Mensaje de destrucción por desobediencia. Algunos dicen que es un mensaje de un llamado al arrepentimiento, pero es un mensaje también de amor, de misericordia, de compasión. ¿Por qué? Porque ese mensaje va a ser llevado, como lo dijo en palabras del apóstol Pablo, nosotros somos cartas abiertas, cartas leíbles al público. ¿Qué quiere decir esto? Que con nosotros llevamos un mensaje que ha sido escrito con dedo y letra de la mano de Dios, así como en el monte de Sinaí. A Moisés se le entregó unas tablas, una ley. Y esa ley, Tati Ginette, bienvenida. Esa ley hoy está escrita en seres humanos, que son cartas leíbles, son cartas abiertas a los ojos de las personas. ¿Por qué? Porque el mundo va a hacer esa lectura. En 2 Corintios 3, 2 al 6, dice, nuestras cartas sois vosotros, dice el apóstol Pablo, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y en el corazón. Esas cartas, este profeta va a ser una de esas misivas que se le va a enviar a Nínive allá en Siria, porque como pueden ver ustedes a la lectura del libro de Jonás, no fue grato para él recibir esta comisión porque se le había enviado allá a expensas de un enemigo. Él, como un profeta, sabía que estos asirios frente al pueblo de Israel tenían una enemistad. Sin embargo, conocía un principio de omnisciencia, omnipresencia, omnimodo, que es Dios, omnipoder, el Dios todopoderoso. Y en ese principio, nosotros como seres humanos tenemos que tener claro que no somos nosotros quienes marcamos la pauta, sino que somos gobernados, somos subordinados por aquel que nos construyó, aquel que nos forjó, nos formó. Cuando nos vamos para allá a Jeremías 18, él se compara con ese gran alfarero y nosotros vasijas de barro, porque cuando nos remitimos a Génesis 2:7, dice que el primer hombre fue forjado y fue tallado del barro arcilloso y gredoso, de ese barro, rojizo. Allí se formó un hombre y luego se le insufló hálito de vida. Y dice en Jeremías 18, dice que él es como ese alfarero y nosotros ese barro en sus manos, puestos en la ruleta de la vida para tallar, forjar, moldear, levantar, erigir y pulir. Y hacer todo ese proceso de la vasija. Así las cosas, empezamos a ver que hay un hombre que se resiste a su creador. Y vemos nosotros, le dirá la vasija, ¿qué haces a su señor? Dice allí en la escritura. ¿Por qué? Porque él quiere pautar y nosotros tenemos que aprender que como vasijas cumplimos un propósito, cumplimos una tarea. Fuimos colocados en este mundo terrenal para
hacer algo, cumplir una comisión. Y esa comisión va acorde a lo que el Creador ha diseñado para nosotros. ¿Y qué es lo que Él quiere y diseña para nosotros? Lo bueno. Nosotros vemos en esas 10 expresiones iniciales del Bereshit o Génesis o del origen, vemos que cada expresión una vez fue dada, se hizo el Espíritu Santo, ¡boom!, plasmaba y se hizo esa palabra. Y había una especie de valoración y decía él, todo le pareció bueno. Todo lo que Dios quiere hacer al hombre es bien, está en beneficio suyo. A veces nosotros no podemos comprender las diferentes situaciones o pruebas porque nos parecen caóticas, nos abruman, nos amedrentan, nos generan escozor y demás. Pero cada uno de ellos trae inmerso, implícito, un mensaje. Y un mensaje que es muy importante y que va a edificar, va a dar firmeza, consistencia, nos va a hacer coherentes entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Y es esa consonancia hermosa y maravillosa que nos da ese carácter precioso que Dios quiere forjar en cada uno de nosotros. Nos vamos a Romanos 9:21, reza lo siguiente en el ítem. ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me has hecho así? El alfarero tiene poder de hacer lo que quiera con el barro y de un mismo barro puede hacer una vasija para uso especial o para uso común. Retomemos nuestra cita en Jonás. Este vaso no era ningún vaso común y corriente. Por allá nosotros vemos como a Pedro se le dice, no le llames común aquello que yo he limpiado, no le llames común aquello que yo he procesado en el laboratorio de la vida, no le llames común porque lo he preparado, lo he diseñado, lo he establecido, yo soy tu Señor. Sin embargo, este hombre va a aprender. Y este hombre no es otra cosa, allí en la escritura va a simbolizar a Israel. Sin embargo, simboliza a todo creyente, a toda persona. Y en ese orden de idea empezamos nosotros a mirar, por eso el título de la enseñanza de hoy, la travesía espiritual de un creyente. Porque me parece que está acorde a la situación y va a ser un calco de lo que usualmente somos. Y cada vez que nosotros empezamos a trasegar en el mundo de la fe, porque recuerden que esta es una franja de fe cristiana, entonces nos vamos a ver confrontados a muchas cosas y se nos olvida que somos esa vasija de barro y que estamos frente al Creador y que ese Creador como Padre pretende y busca lo mejor para nosotros porque todo lo que hace es bueno. Nada lo deja al azar. Todo está establecido. Porque en su criterio, como es Dios, omnisciente, omnipresente, omnimodo, plenipotenciario en todo, entonces lo que busca es un bien para cada uno de nosotros. Por eso nos vamos a esa cita de Romanos, dice, ¿acaso la olla de barro le dirá al alfarero, que es el que la hizo, ¿qué me has hecho así? ¿O por qué me haces esto? A ver. Sí, así vamos a ver nosotros la reticencia de un vaso que no es común porque es un profeta, es un hombre que ha sido previamente probado en el fuego como el oro, la plata, a temperaturas, el oro, el crisol y todo esto, temperaturas altas extremadamente. Ha sido probado en su resistencia, ha sido probado para garantizar esa consistencia, esa firmeza, ese carácter. Pero como muchos están por ahí en todo menos en nada y nos vamos a ver enfrentado de que dura cosa te es dar coces contra el aguijón, se le dijo allá a Pablo. ¿Qué quiere decir? Dura cosa es enfrentarse a Dios, el Creador, porque es el Todopoderoso, el Infinito, el Eterno, el Dios, y nosotros un humano. Un grano de arena en el océano del mar, a la orilla del océano del mar. Sin embargo, nosotros a veces olvidamos eso porque aunque somos ínfimos como aquel enjambre de abejas o aquel enjambre de hormigas, y entonces vemos nosotros que cada uno, cuando nosotros vamos a aquel enjambre de abejas, vemos que hay una reina
Si nos va a esa colmena, vemos que cada uno tiene una labor, cumple una función, cada uno de ellos lo tiene claro. No hay uno que se rebelde y dice, bueno, yo quiero hacer la diferencia aquí y demás, ¿no? Todos van a trabajar, van a conocer los tiempos, van a conocer todo el proceso de almacenaje y demás, porque no se va a pensar individualmente, sino colectivamente como un solo cuerpo, en una unidad, unísonos, sincronizados. Cuando nosotros vamos a mirar aquellas hormigas, todas y cada una de ellas van a hacer lo mismo, algunas van a ser recolectoras, otras, cada una va a tener una función diferente, pero ninguna se va a rebeldizar. Nosotros somos como esas. Pero la diferencia que hay del ser humano a los animales es ese raciocinio, la razón, la lógica, que a veces nos hace irracionales por alguna manera. Nos cuesta obedecer, nos cuesta ponernos bajo autoridad de nuestro Creador y poder empezar a trabajar en cada uno de nosotros, que es la orden inicial en Génesis. A una vez el hombre cae de la gracia de Dios en atención a la desobediencia, entonces se le pone en puerta ahí, a la puerta del oriente, a la puerta frente, a la puerta del juicio, y de ese momento hacia adelante, lo que dure el trayecto de su vida en el trasegar del camino, tiene que estar trabajando en sí mismo. Y eso es lo que no hacemos porque nos desconcentramos en otras cosas que nada tienen que ver con lo que nosotros se nos ha marcado, se nos ha pautado para hacer. Bueno, nos vamos a Jonás, que es la cita base que tenemos hoy, el Jonás 1. Y dice, vino palabra de Jonás. Jonás significa nonas, Jonas o paloma. Cuando estamos hablando de paloma, estamos hablando de mensajero, de profeta, un enviado. Es decir, la comisión de él es ser un mensajero. Ser un mensajero, una carta abierta, como lo leíamos nosotros, sois cartas abiertas, leíbles al público. Esas cartas que están allí a modo de testimonio vivo, que cualquier persona puede leer de lo que Dios hace en este mundo terrenal y cómo empieza a trabajar en el ser humano desde el interior. Cuando nosotros vamos a Génesis, vemos que en un comienzo Dios hablaba al hombre desde el exterior en una comunicación permanente, pero caído de la gracia, entonces fue expulsado, debe trabajar en sí y ahora opera desde el interior hacia afuera. Y dice que este hombre es hijo de Amitai, del verdadero, que no es otra cosa, como dijésemos hoy cuando estamos viendo una película, dice historia de la vida real. Es un personaje real, no ficto, no producto de la ficción, sino real. Es decir, que cualquier persona es susceptible a esa vivencia y nos va a servir de calco o de ejemplo para que nosotros, o bien, atendamos a si es un prototipo de obediencia, a seguir sus pasos, como en el caso de Cristo, o si es un prototipo de desobediencia, a cuidarnos para no caer en el mismo hierro. Hierro, pecado, error, desacierto, desatino, equivocación. Bueno, y le dan una comisión. Cuando dice vino palabra de Yod-Heh-Vav-Heh, de Jehová, le está diciendo, llegó profecía en boca de un recipiente, de un vaso, una comisión. Va a tener que llevar un mensaje. ¿Y un mensaje cuál? Vamos a ver cuál es el mensaje. Levántate, ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona. Hay un pregonero, nosotros vemos este término pregonero cuando vemos y hace referencia por allá a Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, un pregonero, una profecía, el desierto es la tierra. Este hombre también va a pregonar en ese desierto, pero este es una gran ciudad. Recuerden ustedes que la gran ciudad es Israel, no obstante, Israel está representado aquí en Jonás. Ahora bien, va a Nínive, un pueblo asirio, enemigo de antaño. Y pues
Yo me imagino que este hombre quedó frente a una encrucijada, tener que ir donde quien considera su enemigo de antaño, que no gusta mucho, no hay como mucha empatía, no hay como cosas muchas en comunes, ir a llevar un mensaje y conociendo el principio de misericordia, de perdón, de amor que Dios tiene hacia la humanidad. Lo primero que él va a decir es, y lo vamos a leer más adelante, tú perdonas. Si ellos se arrepienten, tú los vas a perdonar, porque yo conozco tu naturaleza y eres perdonador, eres misericordioso, y son mis enemigos y yo quiero que los aniquile. Como cuando vamos y llega una hormiga pequeña y nos pica y luego llega otra y empezamos a fungir como ese destroyer que aniquila y acaba con rayo láser y pulveriza a esas pobres criaturas. Y nosotros somos esas hormigas, porque a veces somos insoportables. Sin embargo, Dios es compasivo y es misericordioso y no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos nosotros retornemos a Él. Si bien es cierto, un día nos expulsó por actuar inapropiadamente, insubordinadamente, rebeldemente, caprichosamente, y nos puso de cara a un juicio, es decir, teníamos que trabajar en sí mismo desde ese momento hacia el futuro hasta lograr ser obedientes, lograr ser subordinados, agradar a Dios, complacer a Dios. Este es mi amado, que en mi alma haya contentamiento o complacencia en atención a la obediencia. Sin embargo, nosotros tenemos esa inclinación a la rebeldía, al orgullo, al capricho, anteponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Y ese es el pecado de Satanás. Y ese es el pecado original. Dios nos libre y nos ayude en su infinita misericordia y en compasión a enseñarnos a ser sencillos, a ser obedientes, a ser personas misericordiosas, a ser personas compasivas. Y dice que a esa ciudad pregona contra ella porque ha subido maldad delante de mí. Él, conociendo la naturaleza divina de Dios, dijo, yo no quiero que las personas se salven porque es que nos han hecho tantas cosas, nos han agredido, nos han humillado, nos han maltratado, nos han golpeado. Gracias, Señor. Se levantó para huir de la presencia de Dios. Mira, si van a Génesis 3:8, lo primero que hizo Adán y Eva una vez cayeron de la gracia fue huir de la presencia de Dios. Cada vez que el pecado ha golpeado la puerta, lo primero que hacemos nosotros es huir de la presencia de Dios. En lugar de estar en comunión con Dios, como en el comienzo, en un diálogo continuo, en un conocimiento permanente, cuando nosotros nos abrimos a Dios para obedecer, estar dispuestos a la obediencia, de atender a cada una de sus instrucciones, de sus lineamientos, de sus consejos. Pero este hombre tomó distancia de Dios y dijo, ay no, y tira a la borda todo lo que haya realizado durante el trazo de su vida, por algo era un profeta, y decide ir y huir a una ciudad llamada Tarsis. Pero resulta que esta ciudad tiene una connotación muy, muy, muy especial. Y digo especial porque va a cumplir su rol. En su momento va a desempeñar y haciendo honor a todo el Señor. Tarsis significa fundición, refinería, que se rompe, es decir, entró a un proceso de refinado. Este hombre, por sus propios medios y por sus propias decisiones, él tenía que ir a Siria, al oriente, al juicio de esa nación, pero
como conoce la misericordia, el amor y la compasión, y también en su sentido humano, hay cierta predisposición en razón de la enemistad de antaño que hay entre estas dos tribus, entonces va al occidente, en contraoposición a ese mandamiento divino. Yo no conozco la primera persona que vaya en contraoposición a Dios que venza. El único es Jacob. Y dice, ya tu nombre no es sustituto o el que sustituye, sino Israel, porque peleas con Dios y has salido vencedor, y ese es Cristo, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así las cosas, vemos que este hombre en su terquedad, en su obstinación, por orgullo, por egoísmo, por ser rencoroso, por su odio íntimo que siente, y porque no quiere que se aplique misericordia y compasión hacia esa nación, entonces desobedece a un mandato y va en contravía a esa orden, a esa comisión, y por eso él es esa carta abierta a ese pueblo rebelde, y ese pueblo rebelde es el pueblo gentil, es el pueblo pecador, son las personas que están alejadas de Dios, y esas cartas abiertas nos van a servir porque él va a sufrir una cantidad de refinado, de experiencias difíciles, las cuales le van a llevar hasta los zócalos de la muerte, hasta lo más bajo, hasta el vientre de la tierra, para entender que debe obedecer a Dios y que la vasija no le dice a su Señor, ¿qué haces o por qué me haces esto? Sino cumple el propósito para lo que fue diseñado. Gracias, gracias Señor. Me van a tener un poco de paciencia. No sé qué pasa con esta red, pero bueno, ahí vamos. Esa travesía espiritual que inicia este hombre es la misma travesía que nosotros estamos empezando diariamente, desde el momento en que conocemos a Dios y empezamos esa franca lid interna contra aquella misión, aquel mandato que Dios ha instaurado dentro, implícito en nuestro interior, que es tornar a Él, llamar al arrepentimiento, so pena de que si no obedecemos hay muerte, porque consecuencia del pecado es muerte. Ezequiel 18:4 dice, todas las almas son mías, el alma del Padre y del Hijo, todo alma que pecare, esa morirá. Entonces, nosotros empezamos a ver que en esa travesía todas las personas estamos, allí estamos todas, y todas las personas tenemos un mismo patrón de comportamiento, y ese patrón de comportamiento en la que nosotros usualmente quedamos atrapados es en la desobediencia. Me has conquistado, Señor. Decía hace un momento que esa travesía espiritual en la que quedan atrapados, ese patrón de comportamiento que es muy común en el ser humano y que todos internamente tenemos, es la rebeldía, la terquedad, la obstinación, el orgullo, el egoísmo, esa conducta porque la anteponemos a la voluntad de Dios, que nos quiere pulir, que nos quiere enseñar a no ser personas rencorosas, a no ser personas llenas de odio, a ser personas sencillas, a ser personas sensatas, prudentes, obedientes. Y este hombre va a tener que sufrir esa transformación, esa carta abierta que está escribiendo el Creador en esta travesía que hay desde el momento en que él toma y compra el boleto para subir a esa nave, el tiquete de ingreso a esa travesía, a ese viaje en el que él inicia, que es el del refinamiento, porque no quiere cumplir el propósito de Dios en atención a la obediencia, que es un llamado al arrepentimiento, que es un llamado a la transformación, que es un llamado a la obediencia, a la sencillez, al perdón, al amor, a la compasión, a la misericordia. Decide ir en contravía hacia el occidente. Y esa vía del refinamiento del ser humano es difícil, porque vamos a ver el desarrollo del tema. Le va a decir, Jonás se levantó para huir de la presencia, estoy en el verso 2 de Jonás 1, para huir a Tarsis de la presencia de Jehová, y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis pagando su pasaje. Cuando nosotros, Dios nos manda una comisión, nosotros vemos por allá en Génesis 22, verso 10, que Dios es proveedor, Jehová Jireh.
Es decir, todo lo provee. Cuando estamos en atención a la voluntad de Dios, en obediencia, en la comisión de lo que Él nos ha entregado a nosotros, la provisión está. Así las cosas nosotros vemos como, de una o de otra manera, Dios siempre nos va a acompañar en esa travesía y nos va a decir, yo estoy dando todo lo que ustedes necesitan. Pero como este hombre está en desobediencia, entonces el erario del personal de él va a pagar su propio pasaje. Él va a pagar su propio precio. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros vamos en contravía a lo que Dios nos dice. Génesis 22, verso 14, dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por cuanto dice, en el monte de Jehová será provisto, Jehová Jireh. Ahora bien, pero como este hombre anda en desobediencia, no va a Siria a dar ese mensaje, hacer ese pregonero, ese mensajero, aquel cerceno que retumba, aquel chofar que llama al arrepentimiento, so pena de que si no hay arrepentimiento va a haber destrucción, que esta persona considera de que ese grupo de individuos que están allí, esa colectividad, no merece la misericordia de Dios, no merece la compasión de Dios, porque de antaño, una y otra vez, han librado esa franca lid con este grupo, pero se olvida que el amor y la misericordia de Dios es para todos los humanos, porque Él no hace acepción de personas. Dios es Dios, todas las almas son mías, dice el Señor. ¿Dónde lo dice? En Ezequiel 18:4. Todas, no unas, esta sí, esta no, todas tienen la vocación a ese llamado. Sin embargo, vemos cómo este hombre no está de acuerdo, no quiere cumplir la misión o la comisión, no quiere obedecer, no quiere cumplir el propósito porque él es profeta, es mensajero, hacer honor a su nombre, paloma, mensajero, y va a enfrentarse a las consecuencias o al resultado de la desobediencia. Cuando nosotros retamos a Dios o tentamos a Dios, allí hay problemas. Y dice que él pagó su pasaje para irse en esa nave. En esa nave había un grupo de personas, y estas personas eran politeístas, cada una tenía su propio credo, su propia confesión y demás. Pero ¿qué pasa? Vemos nosotros cómo a veces la vida nos coloca frente a muchas personas, eso es lo diario, en nuestro giro habitual. Vamos a tratar personas de diferentes credos, de diferentes confesiones de fe. Este hombre estaba y había comprado el tiquete para subir a esa nave donde habían personas con otros credos y allí iban a estar. Sin embargo, nosotros vemos qué vamos a ver qué sucede. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo turbulencia, viene la prueba. Como ahí está el principio de Dios Todopoderoso, Dios soberano, la soberanía de Dios, la tierra, mar, aire, el mundo terrenal y el espiritual, todo se mueve bajo ese principio. Dios Todopoder. El poderío de Dios en acción. Allí estaba trabajando la naturaleza en obediencia a Dios. Y hubo una gran tempestad. Pero mira que en el Nuevo Testamento nos habla de una casa que fue construida sobre la roca. Viene la tempestad y esa casa no es sacudida. Esa casa está ahí firme. No así aquella que está construida en la arena. Porque como son castillos creados de las ideas, de las ilusiones, de los sueños, de las filosofías, de las creencias y demás,
son basofias, son utopías. Van a como un castillo de naipes. Y ese efecto dominó va a dar ese coletazo. En este momento, así Jonás, él estaba construyendo bajo su propio criterio, quería anteponer su voluntad a la voluntad de Dios, su propio pensamiento, su propio criterio, su inferencia propia, sus propios sentires, egoístas, caprichosos, esos orgullosos, pero no comprendía, porque el pecado es un vedo. Dificulta la mirada espiritual, dificulta atender a Dios, dificulta subordinarse en obediencia a Dios. Eso hace el pecado, porque nubla el entendimiento. Sinónimo es aquellos alucinógenos, el alcohol, aquellos medicamentos que dopan, sedan, la anestesia, adormilan. No puede estar la persona a cabalidad. Puede que su cuerpo funcione o se mueva en algunos momentos, pero no está acorde. Hay disonancia, no hay consonancia. Este hombre allí va a aprender. Allí va a aprender que lo que dice en Juan 10, en Juan 15, perdón. ¿Y qué dice en Juan 15? Dice, sin mí, alejados de mí, nada podéis hacer, le dice el Señor a las personas. ¿Por qué? Porque todo se mueve bajo el principio de soberanía divina. Y allí donde nosotros empezamos a entender, a comprender la importancia de que nosotros seamos fieles, seamos obedientes, la importancia de que nosotros seamos esos seres que atienden. No hay necesidad de oponerse a la voluntad de Dios, no hay necesidad de altercar con Él, como la vasija de barro frente al alfarero. Difícilmente puede uno entender por qué Dios hace las cosas. Y si aplicamos el principio de lógica humana, no vamos a poder entender el principio divino, porque es un principio infinito, una ley natural. Y el principio de nosotros humanos es perecedero, es finito. Porque, como dice, porque nuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino vuestros caminos. Y hay una distancia entre lo finito y lo infinito. Y allí es donde nosotros podemos ver que sin Él no podemos hacer nada. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, dice Jesucristo. Y este hombre pretende andar sin Dios, sin ley, sin rumbo, sin esperanza. Hacer su voluntad, lo que le place, en palabras de hoy, en vez de la obediencia a Dios. Y lo que va a aprender es, todo se alinea a la voluntad de Dios, porque la supremacía, la soberanía es de Dios. Y va a tener que enfrentar muchas cosas. Dice que esa tempestad parecía que esa nave se partía. Cuando nosotros vamos por allá a Génesis 6, vemos un arca que estaba sobre el agua, con una cantidad de animales y 8 personas, pero estaba sostenida por la mano de Dios. Esta nave estaba enfrentando la disciplina, estaba enfrentando allí, pregando a sostener esa disciplina, y se estremecía, a tal grado de que aquellos hombres peritos, expertos en el mar, ellos pensaban que esa nave se iba a partir, y tuvieron miedo, sintieron temor, y cada uno aclamaba a su Dios. Cuando ustedes van a la lectura, si la están siguiendo desde sus hogares, Dios con sus letras minúsculas. No es el Dios, sino dioses. La idolatría. No tenían claro. Había politeísmo, cada uno confiaba en su criterio y cada uno seguía su propio dogma.
Sin embargo, dice que ellos se despojaban de todos aquellos enseres que habían en su barca. A veces nosotros cargamos pesados pianos, y ese viaje sí que es difícil. Este hombre cargaba el odio, el enojo, el rencor, la desobediencia, el orgullo, el egoísmo, entre muchos. Era un pesado piano. Pero los que estaban allí también estaban invadidos y ellos pensaron, bueno, hay muchos enseres aquí, vamos a descargarla para ver si podemos salir a flote mejor. Mientras ellos estaban en todo esto, cada uno clamando a su Dios, otros sacando su trasteo, diríamos nosotros en términos nuestros. Sin embargo, Jonás decide bajar al interior de la nave y dormir como si nada. Está alejado de Dios, se quiere desentender, prefiere morir antes que obedecer. Porque va en contravía a lo que él piensa, a su propio pensamiento. Y es allí donde nosotros nos estamos equivocando. Y vaya si nos equivocamos. Nosotros podemos ver que había un espíritu de rebeldía y que ese hombre estaba próximo a recibir una lección. ¿Por qué? Porque estaba rechazando principios y valores tradicionales del camino fundamental de la verdad, que es la palabra. Él había sido entrenado, enseñado, estaba desarrollando un ministerio, él había sido preparado. Sin embargo, en ese momento, frente a ese mandato y frente a esa comisión que se le había indilgado, dice: yo no voy a obedecer. Y es allí donde aquel mensajero no está cumpliendo su propósito, y nosotros fácilmente vamos a ver que esa desobediencia, y cuando tomamos esa postura, es peligrosa. Si lo vamos a Levítico 16, vemos dos hijos de línea sacerdotal, hijos de Aarón, por lo cuales tenían y habían sido criados, educados y formados para desarrollar esa labor de servicio. Y como ustedes con más tiempo lo van a leer allá en Levítico 16, allí se le da un cúmulo de instrucción a través de Moisés a Aarón y a sus hijos, y se les va a decir no solamente de la indumentaria, de cómo la deben llevar, sino también de todo el proceso, cómo deben de ofrecer, la manera en cómo se va a hacer el ofrecimiento, en los tiempos que se deben ofrecer. Y todo lo riguroso, lo que atañe y lo que demanda entrar a la presencia de Dios para recibir esas verajás, esas bendiciones. Pero estos dos muchachos no entendían, porque el orgullo lo anteponían, esa rebeldía, esa soberbia la anteponían, y la desobediencia, la misma rebeldía. ¿Y qué les cuesta? Muerte. El alma que pecare morirá. Dice en Ezequiel 18:4, C. Así las cosas, este hombre va a mirar que va a tocar esos zócalos, aquel Seol, aquellas profundidades, aquellos lugares lúgubres de la muerte, donde reposan los muertos, es el lugar de los muertos. Va a morir para poder entender que le debe obediencia. Que la vasija no le dice a su Señor: ¿qué haces o por qué me haces esto? Como lo dice en Romanos. Porque a veces pretendemos hacer cosas que no se nos han dicho, cosas que difícilmente podemos comprender. Dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y eso lo va a entender el profeta. Y todo creyente cuando quiere ser lo que le place. ¿Por qué? Porque toda vez que la persona es rebelde, soberbia, altiva, arrogante, vanagloriosa, o siente resentimiento, odio y demás, va a encontrarse frente a ese Dios y va a tener que asumir el resultado
de esto. Esa actitud, esa conducta le va a acarrear una lección. Porque Dios quiere que nadie se pierda. Él quiere llamar a todos al arrepentimiento, a reflexionar, a recapacitar, que sin Dios no podemos hacer nada, no vamos a ningún lado. Y vemos esos hombres que no acataron el modo del servicio, cómo se debía ofrecer ese servicio y cómo se debería esperar los tiempos. Y automáticamente fueron consumidos. A veces nosotros queremos legislar. Vemos cómo Eva por allá dijo y quiso legislar en la palabra. Ni aun tocar, ni aun tocaréis. No se puede añadir, no se puede quitar, simplemente se obedece lo que ya está escrito, lo que está establecido. Este hombre, su raíz, su debilidad está en el orgullo, en el egoísmo, en el rencor, en el odio. Y es precisamente ese espíritu de rebeldía el que hace que él rehúse, rechace aquellas tradiciones, aquellos principios, aquellas normas fundamentales de la fe. Sin embargo, vemos nosotros que difícilmente podemos nosotros advertir o tomar una actitud idónea cuando estamos hablando de obediencia. Todo aquello que vaya en contravía a lo que nosotros pensamos, entonces pareciésemos como aquellos chicharroncitos cuando caen al agua caliente, al aceite caliente. Empiezan a saltar. ¿Por qué? Porque no sabemos obedecer, no hemos renunciado a muchas faltas y eso nos hace que seamos desleales, deshonestos, que generemos divisiones, que tomemos distancia de Dios, que rehusemos a cumplir el propósito que nosotros hemos tenido desde un comienzo. Si nosotros desconocemos el poder y la soberanía de Dios, allí ya estamos a pérdida. Estamos frente a una disciplina. ¿Por qué? Porque el orgullo, la arrogancia y demás está leudando ese querer servicio en debida forma. Dios usó una persona, como usted o como yo, pero que ya había pulido, ya había surgido ese proceso, ya estaba desarrollando esa tarea de servicio a Dios como profeta, fungir como profeta, y se le dio su comisión. Este profeta estaba en el periodo de Jeroboam, y vemos que su rol es importante, pero Dios lo usó a pesar de tener ese principio de rebeldía. Él lo usó y vamos a ver que una vez él empieza a tallar, a moldear y a pulir en él, que es el mensaje que tiene que leer esa nación, todo el proceso que sufre él, de cómo fue llevado a esos hornos calientes hasta el vientre de la muerte, hasta llegar y enseñarle, como cuando lo hizo con aquella enramada que le sale al diente con pasión porque le libraba de las inclemencias del tiempo y no le hería su piel, no le lesionaba su piel. Y Dios dice, yo puedo perdonar a quien yo quiera. Yo creé el hombre no para destruirlo, yo creé el hombre para tener compasión, misericordia y para que se salve. Y si yo le doy a usted un mensaje de misericordia, de perdón, un mensaje de amor, de compasión, un mensaje de disciplina, pues cumpla. Pero él quería evitar que esa nación fuera perdonada. Y estaba esperando la destrucción de toda esa nación. Pero Dios tenía un plan para esas personas de misericordia, compasión, perdón, amor. Y así las cosas empezamos a ver que esa lección parte primero, dice en Isaías 43:7,
Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado y los formé y los hice. No dice un remanente, sino todos los seres humanos. Los creó, los formó y los hizo. Ahora todos somos esa creación suya y podemos ser hijos e hijas de Dios. Primera de Juan 12:13 dice que todo aquel que le recibió, le creyó que Él es el Cristo, el Mesías, le hizo hijo e hija de Dios. Porque hemos sido creados no por voluntad de sangre ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Bendito el nombre del Eterno. Y así las cosas, empezamos nosotros a ver que pensamos distinto. Jeremías 29:11 dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Somos nosotros los que decidimos aceptar esa redención, aceptar esa salvación y recibir vida perpetua o desecharla. Pero el trompo está en nuestra uña, diríamos el término de Colombia. Ya el trompo está en nuestra uña. Ahí nosotros somos los que vamos a ejercitar ese libre albedrío y ese ejercicio de la libertad. Y tenemos que aprender de él. En 2 de Timoteo 2, del 20 al 22, reza lo siguiente, dice: pero en una casa grande, esa casa es esa iglesia de Dios, esa congregación de Dios, ese pueblo de Dios, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para oro. Otra vez. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. Somos nosotros los que decidimos honrar a Dios, servirle o ser de uso vil o de uso de ira, de juicio. Por eso tenemos que aprender. Santificado, útil al Señor y dispuesto a toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nosotros decidimos, y este profeta estaba decidiendo, pero para decidir, Dios tuvo que llevarlo a las experiencias extremas, a lo extremo. Yo creo que ese hombre no imaginaba todo lo que tenía que pasar para llegar y obligarle casi a que reciba la salvación, a que se someta en obediencia. Y eso es el ser humano, obstinado, terco. Jonás respondió con obediencia a la comisión de Dios. Vamos a mirar a ver si respondió o no. A veces nosotros inferimos que adorar a Dios es como nosotros lo hacemos y ponemos y pautamos. Es decir, creemos que la mejor forma de adorar a Dios es. Pero cuando nosotros nos vamos a Levíticos 16, vemos la institución, cómo tenemos que vestirnos, todo el procedimiento, el debido proceso. Diríamos a términos coloquiales, el deber ser. ¿Cómo se debe adorar? No lo que inferimos nosotros, sino que adoramos acorde a lo que Dios espera. Nuestra indumentaria de pureza, es decir, el arrepentimiento. Tenemos que sacar todo aquello que internamente está lesionando, dañando, contaminando y que nos hace inmundos. La ira, el odio, la venganza, el rencor, las malas palabras, no terminaría. Ahora bien, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere y volviere a mí. Segunda de Crónicas 7:14. El arrepentimiento y la confesión. Pero también la decisión de dar ese cambio y retornar a Dios. Y andar firme en esa decisión. Nadab y Abiú aprendieron esa lección
¿Y qué aprendieron estos hombres? ¿Qué fue lo que aprendieron estos hombres? Ellos aprendieron que pecar lleva a la muerte y pagaron el precio. Y los hermanos de ellos, Eleazar, aprendieron que se debían preparar y debían cumplir cada instrucción de Dios para poder entrar a presentar ofrenda en el tiempo indicado, de la manera como Dios lo pedía y al modo que lo indicaba. Así las cosas, nosotros podemos ver que cada instrucción que Dios nos da mediante el arrepentimiento, nosotros debemos estar acordes a cada una de ellas. Estos hombres tenían claro que el error que han cometido los hermanos no lo iban a cometer ellos. El momento, Dios lo dispone. La manera, Dios la dispone. La ofrenda, Dios la indica. No lo que yo considere, no anteponer mi voluntad, no los criterios propios. ¿Por qué? Porque el tiempo no lo decido yo. Porque el propósito o el objetivo no es a mi manera, porque no es lo que yo quiera ofrecer, lo que Dios ha dispuesto para entrar a ese lugar santo de los santos. Y solo es a través de una sola vía, Jesucristo, el Mesías, y toda la obra. Y pretender adorar a Dios de un modo distinto, la percepción propia, allí no es la percepción de Dios, la voluntad de Dios, porque Él estableció unos estatutos perpetuos, Él estableció unas leyes, y Él dice y habla la vestidura, el lugar, la expiación y el nombre con que se debe llegar. Levíticos 16, 31 y 32. Entonces, advertir estas cosas es importante. Y es muy importante toda vez que Él da un mensaje. Y ese mensaje nosotros lo damos. Somos esos voceros, parlantes. Vamos a hacer selección de personas a quien vamos a dar ese mensaje. Es que tengo como más empatía hacia esta persona que a esta. Es que no, a todas las personas, indiscriminadamente. Sí, acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Él lo que quiere y lo que Él busca es misericordia. Holocausto no quisiste ni de aves, ni cuadro, nada. Misericordia. Y esa misericordia va antes que los juicios que nosotros queremos que Dios realice en otras personas, porque me hizo, es que no sabe, es que no entiende, no sabe lo que me hizo, lo que me pasó, no entiende, no comprende, etc. No. Este hombre, él quería anteponer el juicio humano antes que el juicio de Dios. Pero Dios es el dueño de todo, el dueño de los tiempos, el dueño de toda la creación. Y Él quería perdonar, quiere y querrá perdonar. Es un Dios de amor, de misericordia, pero también fuego consumidor, de juicio. El mensaje que Él envía con Jonás es un mensaje de juicio. Y la carta sobre la que está escribiendo es sobre el profeta mismo, porque Él está estableciendo en él, porque este hombre decide ir a Tarsis, al lugar de refinamiento, y decide someterse a todo el proceso al que se sometió. Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia, no para todo el mundo, no, para los que te invocan. Es un llamado de juicio y de arrepentimiento, de tornar a Él. Sin lugar a dudas, nosotros vemos pues que la misericordia de Dios es grande, pero también el juicio
cuando está frente a la obstinación, al orgullo, a la altivez, al egoísmo, al odio, al rencor, a la venganza, etc. Por eso, toda vez que nosotros queramos huir de la presencia de Dios para evitar estar bajo su presencia, como lo hizo Adán y muchos hombres, como lo hizo Jonás, difícilmente, porque van a entrar a ese lugar de trato, a ese lugar de purificación, a ese lugar de tratamiento. Y es allí en esa refinería y en esa fundición donde tiene que romper, como su nombre lo indica en Tarsis, el que rompe, tiene que quebrar esa vasija. Y es precisamente cuando hay ese quebrantamiento en el ser humano, porque Dios está tratando con nosotros, cuando quedamos frente al espejo de la verdad, frente a nuestra verdad. Y donde quedamos frente a ese juicio para trabajar en sí mismo, a esa puerta del oriente del Edén, para trabajar la tierra, para trabajar en sí mismo. Ese es el mensaje que tiene que proclamar este hombre, porque ese es el propósito de Dios, mostrar el trato de Dios frente al hombre rebelde, frente al hombre terco, frente al hombre obstinado, a lo que se somete, a ese periodo de fundición y refinamiento para que pueda cumplir los propósitos de Dios. Frecuentemente nos rebelamos con Dios, pero no pensamos ni por un momento que es allí donde se abre esa puerta o se compra el tiquete a Tarsis para que haya ese proceso de refinamiento. Estamos huyendo de la presencia de Dios, es decir, estamos huyendo de la intimidad con Dios, estamos huyendo de las bendiciones, estamos huyendo del direccionamiento, las enseñanzas, de sus guianzas, de sus orientaciones, de sus consejos, estamos huyendo de su poder. ¿A dónde huiré de ti, Señor? Dijo allá el rey David en Salmos. No hay lugar donde podamos escondernos de él, pero sí hay lugar donde él nos refina, en Tarsis. Ahí compramos el tiquete y entonces van a ver esas oleajes, esas mareas, y van a ver ese grupo de personas mirando y hablando entre ellos y a ver, todo el mundo a orar. Pero es precisamente esta enseñanza, y vemos nosotros al final de este capítulo 1, cómo ese grupo de hombres clama a Dios, reconoce a Dios y hay una conversión. ¿Por qué? Porque vieron el obrar de Dios, cómo Dios trata con el hombre cuando está en desobediencia y que la naturaleza y todo va a trabajar porque Él es Dios, el principio de la soberanía de Dios, todo lo va a usar para hacer recapacitar al hombre, hacer tornar al hombre, hacer que el hombre sea obediente. Sigamos en la cita. Vamos en el verso 6. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Wow. Le está hablando, y cuando nosotros nos vamos a Proverbios 20:13, dice lo siguiente, no seas dormilón y jamás serás pobre. No pegues los ojos y el pan nunca te faltará. Y el pan es redención, es salvación. El pan, el maná del cielo es Cristo. El comprador dice que lo que compra es malo, pero cuando paga, alaba su compra. El precio lo pagó Cristo. Los labios del prudente son una joya y despoja su ropa. Reténla en prenda al que salga de fiador de algún extraño. Entonces, este hombre le está diciendo a Jonás, no seas dormilón, no seas perezoso, para que no haya pobreza. No está hablando de una pobreza física meramente, está hablando de la pobreza espiritual, estar alejado de Dios, en la ruina del hombre. Sin mí nada podéis hacer. Es en la ruina y el peor estado, el estado más calamitoso en la condición humana. La condición humana alejada de Dios, la pobreza es que no hay redención, no hay salvación, está condenado a desaparecer. Todo le va a faltar.
no solamente en el plano terrenal, en el plano espiritual, porque hay unos vacíos que son difíciles e imposibles de llenar, que solo los puede llenar Dios. No hay otro ser que los pueda llenar. Y acá le está diciendo el capitán de ese barco, y el capitán del barco es Cristo, que tiene dormilón: levántate, despierta, tome su armadura, haya un despertar, que se quite ese espíritu de estupor, de anestasiamiento, de embrutecimiento, de aniquilamiento. ¿Para qué? Para que clame a Dios. Por allá nosotros vemos cómo Balac fue exhortado por su mula. Dios usa en su principio de su soberanía toda la naturaleza para hacer ver al hombre su ceguera. Y allí hay una persona que está alejada de Dios, y allí Dios está usando como un shofar: despierte. Le está hablando al profeta. Qué vergüenza, ¿verdad? Y le dice: clama a Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros, misericordia, y no pereceremos. Y dijeron cada uno ya se dieron cuenta, porque echaron suertes, y se dieron cuenta que toda ella recayó en Jonás. Cuando dice que echaron suertes, cuando yo me voy a Hechos 2, cuando Cristo, estos centuriones, estos romanos echan suerte sobre sus vestidos para ver a quién recae, a dónde apunta. Todo apunta aquí al Mesías, a Cristo. Porque cuando Él dice: levánteme y écheme al mar, apunta a Cristo resucitado, a Cristo una vez muerto en la cruz, levantado en la cruz también, no se quedó en esa cruz, resucitó. Así como Moisés levantó la vara, la autoridad frente al mar, estábamos frente al mar nuevamente, y esa vara es Cristo, apunta al Mesías. Hay un plan de redención y un plan de salvación, pero nosotros tenemos que aprender a obedecer, a ser obedientes, a estar receptivos, a ser sencillos y receptivos a lo que Dios pide y demanda de nosotros. El oficio que nosotros tenemos, el lugar de lo que estamos realizando, para lo que estamos trabajando, esa actitud de servicio, de disponibilidad a Dios, es muy importante. La arrogancia, el orgullo, la altivez, la pedancia, la jactancia, todas estas cosas nada tienen que ver al servicio de Dios. Tenemos que desechar, sacar de esa barca todos esos recovecos, pereques, bienes, trasteo, no sé cómo le llamarán ustedes. Así las cosas, nosotros empezamos a ver la importancia del temor a Dios y la obediencia. ¿Por qué? Porque una vez ellos van y saben cuál es la causa de esa desgracia en la encrucijada de la vida, se encontraron allí en ese momento que es álgido, deciden echarle a la mar y se aplacan las aguas. Hay una quietud sobre las aguas. Pero previamente han orado para que no caiga. Dice, voy a leerle textualmente. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha enviado este mal. Y echaron suerte, y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Se vio obligado a contarle, porque no hay nada oculto debajo del sol que no ha de saberse en este mundo terrenal. Y allí él se vio de cara a decir. Él pensó que nadie iba a saber y que había lugar donde se podía esconder y evadir la responsabilidad de su comisión, la responsabilidad de su propósito. Pero no hay lugar, no hay día. Todo tiene su día, todo tiene su fecha y todo tiene su hora en este mundo terrenal, y todo tiene su fecha para cumplirse. Así las cosas, él se vio abocado a decir y anunciar que andaba en desobediencia. Y le pregunta: ¿qué oficio? ¿De dónde el oficio que realiza? El lugar de origen, la tierra, su nación, de qué tribu, de qué horda, de qué pueblo es. Quiere saber y conocer las mieles y las sazones. ¿Quién es ese personaje enigmático
para el futuro saber que todo apunta al Mesías, a ese plan de redención y de salvación. Y temieron en gran manera. La respuesta es que hubo un eco. Ese mensaje encontró asidero, se ancló en el corazón de estos hombres. Y ahí va a arraigarse, a echar raíz y va a emerger. Esa simiente va a encontrar ese sol y va a emerger en medio de la oscuridad, va a encontrar la luz y va a emerger. Y esa fe que inicia ahí en ese instante va a tener y va a surgir un resultado, la conversión de estos hombres. Y dice la escritura, y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera. Le temió, temer es respetar, temer es obedecer, temer es acatar. Allí no había acatado, estaba en desobediencia, pero quería descrestar a los que estaban allí. Pero ¿qué pasó? Estos hombres recibieron el mensaje. Lo recibieron y dice, ¿por qué has hecho esto? ¿O qué has hecho? Y ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Ellos sabían que él había desechado, se había alejado de Dios, había tomado distancia y estaba de espaldas a Dios. Había empleando la brecha, no quería saber nada en ese momento para evadir responsabilidades. Sin embargo, vemos cómo le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar cada vez más iba embravecido. Y respondió, tomadme o levantadme, como Cristo fue erigido en la cruz, pero así como Moisés levantó la vara de Aarón sobre el mar, Cristo resucitado, no se quedó en los fosos de los zócalos de la muerte, sino resucitó, así también dijo, echadme al mar. ¿Y qué pasó? El mar se aquietó. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra. ¿Qué hicieron ellos? Ellos, dice la palabra, no por obras para que nadie se vanagloríe. No es actuación humana, no es que el hombre haga o deje de hacer, sino obediencia. ¿Y qué resultado tuvieron? Ninguno. ¿Qué tuvieron que hacer? Echar a este hombre al mar, verso 15. Y se aquietó, hubo reposo. Y en respuesta, verso 16, temieron ellos a Jehová con temor, no temor de miedo, sino de honra, de respeto, le recibieron y ofrecieron sacrificio e hicieron votos, pactaron con Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa carta la habían leído, leyeron todo su proceso, llevó el mensaje y todos lo leyeron y una conversión. Y eso es lo que Dios pretende, que seamos esas cartas abiertas y que aprendamos de ese proceso y que solo ese proceso lo podemos hacer cuando atendemos a las instrucciones, cuando somos obedientes. Esa es la enseñanza de hoy. Ofrezco disculpas porque ustedes ya saben, de un tiempo para acá viene molestando la red. No obstante, aquí estamos sirviendo a Dios. A Miguel, a Jamie, a Ginea, a Tatiana, a Manuel y a todas las personas a quien vaya dirigido este mensaje, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que en el poder y la manifestación de su Santo Espíritu, en el actuar de esa palabra viva y eficaz que hoy está siendo llevada y inoculada, que llega a ustedes en esa acústica, para que encuentre allí asidero, encuentre allí esas raíces, encuentre allí ese eco y esas palabras lo puedan alcanzar y abrazar. Y puedan abrir su corazón al mensaje y puedan recibir, puedan dejar entrar y creer, no solamente dejar a los que le recibieron y le aceptaron, a los que creyeron en él. Juan 1, 12, verso 13, les hizo hijos e hijas de Dios, porque fueron engendrados no con voluntad de sangre ni con voluntad humana, sino con voluntad de Dios. Reciban esa palabra, denle gracias a Dios. Y contrario a lo que hoy vemos en una persona obstinada y terca, que antepone
su propio raciocinio, su propio pensamiento, su propio sentimiento antes de la voluntad de Dios, tiene que sufrir todo ese proceso de purificación, de pulimiento, de refinación, para poder entender que la vasija cumple el propósito del alfarero y que nosotros como tal obedecemos a Dios, le recibimos, cumplimos todo lo que Él nos ha mandado hacer y hacemos su voluntad, no la nuestra. Oremos para entregar este servicio. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te honramos y te glorificamos. Gracias por enviar y proveerte de Cordero de Dios para sacrificio por la expiación de los pecados de toda nosotros, la humanidad. Gracias por proveerte de mensajero, tu Santo Espíritu también, Señor, porque tú has hecho un trazo, Señor, tu amor, tu compasión, pero también reconocemos tu soberanía. Nosotros vasijas y tú el alfarero, Señor. Nos dejamos pulir y nos rendimos ante ti. Y nos rendimos ante tu presencia, como lo hizo María de Magdala, Señor, cuando se inclinó a tus pies. Porque ella sabía que estaba en las mejores manos y estaba en el mejor lugar donde un ser humano se debe postrar y humillar para adorar, para reconocer y para recibirte, para dejarte entrar y creer en ti, porque tú eres Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido, para beber tu sangre y comer tu cuerpo, y así celebramos esa Pascua. Bendito tu nombre, Señor. Séllanos con tu Santo Espíritu, sello de tu realeza. Bendito Rey. Gracias por enseñarnos todo lo del reino, por enseñarnos de nuestro Elohim. Bendito seas, oh Dios. Bendice a todas las naciones, a cada persona, a sus familias. Bendice y ayuda a cumplir nuestros propósitos. Enséñanos a ser obedientes, a querer lo que tú quieres y a buscar lo que tú buscas, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bendición para todos. Un feliz domingo.